Muy bien, esta es la segunda parte del podcast perteneciente al 29 Encuentro Académico Repensando el Peronismo, la Constitución del 1949. La parte uno tuvo como referencia las perspectivas internacionales y aportes populares a la Constitución Nacional de 1949. Este podcast estuvo a cargo de las doctoras Carolina Barri y Leticia Vita. En este caso, la parte número 2 de este podcast va a versar sobre las constituciones provinciales. Va a estar a cargo de quien les habla, Matías Rodas. Soy becario doctoral de CONICET con sede de trabajo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Me dedico a estudiar el surgimiento, desarrollo y competencia electoral del movimiento peronista en la totalidad de los territorios nacionales. En esta ocasión, para este podcast, estaremos hablando con el doctor Jorge Laborati, con quien charlaremos sobre las constituciones provinciales surgidas en 1949 a raíz de la reforma constitucional de ese año, y sobre las constituciones de las nuevas provincias surgidas de la provincialización de Chaco, La Pampa y Misiones, poniendo el foco en la cuestión educativa. Jorge Laborati es profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, doctor en Historia por la misma Casa de Estudios, integrante de la Red de Estudios sobre el Peronismo, profesor titular de Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Además, escribió múltiples artículos y publicaciones sobre educación y peronismo. Entre ellas podemos destacar su libro del año 2021, La educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante, la cual fue sacado por Editorial Biblia. Te doy la bienvenida, Jorge. Bueno, agradezco la participación dentro del programa que están desarrollando en la universidad. Comentanos brevemente, por favor, Jorge, ¿en qué consistió estas reformas constitucionales de las provincias? ¿A qué se debió? ¿De qué manera? En el podcast anterior nos hablaron sobre la Constitución Nacional. En este caso, las provinciales. ¿Cómo surgieron? Bien, las constituciones provinciales están derivadas de lo que fue el artículo quinto de la Convención Nacional Constituyente, el que establecía que en un periodo de 90 días, a partir del 11 de marzo, que fue la fecha de aprobación de la Constitución Nacional, las constituciones provinciales debían producir las adecuaciones correspondientes a la nueva orientación impresa en la Constitución Nacional, fundamentalmente a partir de la modificación de la parte dogmática de la Constitución con la incorporación de los derechos del trabajador, la familia, la educación y la cultura. Los llamados derechos sociales. Los derechos sociales, efectivamente, y en ese sentido, esta, esta constitución fue vista en la época por la oposición política como una maniobra de, digamos, de manipulación del poder central sobre los poderes autónomos federales de las provincias, y por la historiografía ha sido vista como un ejercicio también de manipulación del gobierno de Juan Perón para generar una subordinación de las provincias a la política nacional. Esto así lo han planteado historiadores como Marta Phil, como Mariana Garzón Roger, como Darío Marcor. eh, y en este sentido, lo que formó mi interés por las constituciones provinciales, efectivamente, ver en qué medida este ejercicio se materializaba en las constituciones provinciales en un aspecto central que es el de mi interés permanente en la investigación, que es la cuestión educativa. Muy interesante, porque vos lo que estás poniendo en discusión al hablar de un caso puntual, al enfocarte en la educación, en la organización y los fines de la educación en las constituciones provinciales, pones en discusión una versión canónica sobre el peronismo en grandes rasgos, que es un peronismo avasallador sobre las autonomías provinciales, avasallador sobre la oposición. Vos acá estás viendo otra dinámica. Es muy interesante que eso, al reducir el objeto de estudio, podés discutir con esas interpretaciones más clásicas. Efectivamente, mi idea de alguna manera es a partir de lo que nuclearmente es la cuestión educativa, ver cómo
se puede abordar o se puede llevar a pensar desde otras perspectivas la situación existente en el peronismo hacia el año 1949, que evidentemente difiere de otros momentos, ¿no es cierto?, en los que sin duda el poder central del peronismo se hizo más notorio y más evidente. En este caso, en el 49, lo que yo registro es que la presencia de las, digamos, de las realidades provinciales es potente, eh, posiblemente porque también es una instancia en la que el peronismo no ha logrado aún consolidar eh, sus estructuras partidarias. Sin duda no están todavía cohesionados al interior del país, o sea, en los peronismos provinciales no está reflejada la estructura, digamos, esta consolidación de la estructura constituida a partir de la nación. De manera que se viven distintas realidades políticas y esas realidades políticas fundamentalmente, a mi entender, se van a reflejar en los textos constitucionales aprobados en el 49. Es muy interesante tu propuesta porque vos estamos partiendo de una visión canónica del peronismo a nivel nacional y vos lo que mostrás con tu investigación son peronismos que se vinculan con los distintos momentos históricos del periodo y además territorialmente. Sí, 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 fundamentalmente lo que señalo en educación es como, si bien todas las provincias manifiestan su adhesión a la Constitución Nacional, puntualmente en el aspecto educativo, eh, incorporando el artículo 37 de la Constitución Nacional, con los derechos sociales, en los cuales está incluido el derecho a la educación y la cultura, a su vez cada provincia define, o las distintas provincias definen una finalidad específica para la educación, cosa que no está en la Constitución Nacional. De manera que a partir de esta óptica y de este planteo analítico, lo que yo he podido registrar es una diversidad que podría ser clasificada en cuatro categorías en términos de, diríamos, los aspectos axiológicos que las conforman, a partir de determinar qué fines son los que establecen para la educación. En ese sentido, bueno, por un lado lo que yo señalo es que la definición de los valores que habrán de orientar la educación en cada provincia guardan referencia con los alineamientos políticos existentes o las tensiones o las relaciones de fuerza existentes en cada provincia, y también guardan relación con la tradición o con parte de las tradiciones, ¿no es cierto?, culturales que las provincias tengan. Con lo cual, bueno, se rompería esta perspectiva de pensar, o esta idea medianamente consolidada en la historiografía, de que hay una cohesión y una homogeneidad, digamos, impregnada por el poder central, ¿no es cierto? Claro, es una visión muy interesante la que nos propones de la mano con estas investigaciones extracéntricas del peronismo que ponen el foco en ver el surgimiento, desarrollo, cómo se va dando el juego político del peronismo o de los peronismos en el interior del país. Es muy interesante. Entonces, el aporte de tu investigación es ver en las constituciones provinciales que se pueden ver una tipología distinta a la que se marca en la Constitución Nacional. Sí, yo diría, no sé si estrictamente distinta, pero más diversa. O sea, se ve que las provincias, como señalé antes, se alinean bajo el paraguas del artículo 37, pero a su vez tienen sus definiciones propias. Este, como señalé antes también, en línea con las relaciones políticas, donde hay más presencia, por ejemplo, de los sectores del laborismo, como caso de Tucumán. La Constitución va a estar referida en el aspecto educativo, a consolidar los principios de solidaridad y de trabajo. O caso similar va a ser el de Jujuy, donde
se define fundamentalmente un afianzamiento de la argentinidad o el de Mendoza, ¿no? Y hay otras que van en esta tipología que vas a hacer referencia, que yo encuadro dentro de lo que llamo constituciones católicas, son las que definen muy precisamente un alineamiento con los principios de la encíclica de Pío XI, la Divinius Iuris Magistri, estableciendo la inscripción de la educación en los principios de la religión católica apostólica y romana, con las consecuencias institucionales que esto tiene, en el sentido de, por ejemplo, de poner fin a la coeducación de sexos, y con el sentido también curricular que tiene, señalando que toda la educación debe estar impregnada e informada por los principios del catolicismo. En este sentido se ubican las constituciones de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, y que señalo como muy diferentes a las que podemos encontrar las ya mencionadas de Jujuy, Tucumán y Mendoza, y también distintas de otras constituciones que simplemente adoptaron el artículo 37 y refirieron a aspectos generales de la educación, diciendo que es gratuita y obligatoria, y a otras que tuvieron unas situaciones, diríamos, de corte intermedio, como señalar que la educación se habría de orientar en los principios de la moral cristiana y la amor a las instituciones de la patria. Por eso digo que en mi tipología aparecen estas cuatro categorías, ¿no es cierto?, que, como señalé antes, dan cuenta de improntas provinciales que, no digo que se aparten de la nacional, pero sí que adoptan digamos, sus propias dinámicas, ¿verdad? Claro, es fruto de una negociación local. El surgimiento o el texto de esa constitución en el referido a la educación surge por esa ecuación de fuerzas que hay dentro del movimiento peronista al interior de cada provincia. Eso es muy interesante verlo, distinto a lo que decíamos antes, esta visión canónica que muestra un peronismo homogéneo, un peronismo todopoderoso nacional avasallando a las provincias. Acá muestras una dinámica mucho más rica y mucho más interesante. Sí, sí, sin duda, bueno, por eso decía, esta es una situación advertida hacia el año 49, ¿no es cierto?, donde eh, de algún modo no están estrictamente consolidadas las estructuras del peronismo en términos de su alineamiento con el poder central. Quizás si uno piensa esta situación educativa, o cuando uno piensa esta situación educativa después del 51, del 52, esto varía, ¿no es cierto? Pero al menos para el 49, cuando se sancionan las constituciones provinciales, es claramente advertible esta diversidad, ¿no es cierto?, de panoramas, digamos, provinciales. Muy interesante, porque entonces tu investigación lo que nos propone es hacer una bajada, mirar regionalmente al peronismo y también mirarlo por etapas, no como un todo homogéneo en el territorio, ni un todo homogéneo eh, cronológicamente. Hay Sí, distintos momentos del peronismo para analizarlo y distintas relaciones de fuerzas y al interior del propio peronismo. exacto. Yo lo que estoy planteando son digo, una perspectiva de abordaje del peronismo desde una cuestión de escalas, que serían las escalas provinciales, y también la necesidad de realizar un abordaje desde las escalas temporales, ¿no es cierto? Pensar esta instancia de permanente realineamiento de fuerzas del peronismo, donde ya estamos hablando de un proceso relativamente con ciertos avances, ¿no es cierto? Porque estamos en el año 49, la coalición que lleva a Perón al gobierno es del año 46, pero transcurridos estos 3 años, lo que se advierte es que efectivamente los juegos políticos provinciales tienen una potente dinámica
que es claramente difícil digamos, de resolver, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que señala la Convención Nacional, ¿no es cierto?, es que había un plazo de 90 días para sancionar las constituciones provinciales. Sin embargo, hay 4 provincias que no alcanzan a hacerlo en esos plazos, a raíz precisamente de los conflictos políticos que existen al interior de las provincias. De modo que inclusive una de las tareas que yo he tratado de llevar adelante en la investigación es ver precisamente cuándo las provincias dan cumplimiento a esta indicación, y coincide precisamente la conflictividad de las provincias con, digamos, el incumplimiento de los plazos, como es el caso de Santiago del Estero, de Santa Fe, ¿no es cierto?, de Salta, que están inmersas en conflictos políticos de tal gravedad que les impiden dar cumplimiento con la indicación de la Convención Nacional. También hubo casos de constituciones provinciales que fueron previas a la Constitución Nacional, ¿cierto? En el mismo 49. Exacto, en el año 49 la constitución previa es la constitución de Jujuy, ¿no es cierto?, que tiene una convención anterior a la nacional. Se ve que tratando un poco de anticiparlo, porque en verdad la constitución nacional aprobada el 11 de marzo del año 49 tiene un proceso de gestación desde mediados del año 48, y en ese sentido es probable que las provincias hayan, o el caso de Jujuy, haya anticipado su concreción, ¿no? Claro, y en la dinámica de estas constituciones provinciales no fue una convención constituyente, sino una asamblea legislativa que se transformó, ¿cierto? Exacto, exacto. A diferencia del orden nacional, donde hubo elecciones de convencionales, en el caso de las provincias, excepto el de Jujuy, que sí es una convención, ¿no es cierto? Las provincias convirtieron sus asambleas, sus legislaturas en asambleas constituyentes. Y con una dinámica que de última, con un desarrollo, ¿no es cierto?, de última similar al que hubo en la Nación, porque como el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, al igual que en el orden nacional, la oposición se retiró de la convención, ¿no es cierto? Pero también justamente que sean los legisladores los que se convirtieron en constituyentes, eso también da como resultado que haya estas fuerzas coaligadas que llegaron a pelear en el 46, sean las que en este momento luchan para imponer un proyecto constitucional. Es lo que vos ves, que vos nos mencionaste los católicos, mencionaste los laboristas, ¿qué otro grupo se podría ver? Sí, en realidad sí, está la elección del 46 y ya en estas legislaturas están los legisladores elegidos en el 48, o sea, en las legislaturas provinciales. Que también hay Eh, un cambio ahí respecto a que también a hay los un cambio, elencos. exactamente, porque ya para el 48 está el partido, ¿no es cierto?, el partido peronista, pero bueno, pero así mismo dentro del partido sabemos perfectamente que siguieron o perduraron, si se quiere, la matriz de origen del peronismo. Por un lado, el sector político devenido de la Unión Cívica Radical de Junta Renovadora, y los sectores del laborismo, ¿no es cierto? Y bueno, en algunos casos hay provincias en las que es muy fuerte, como el caso de Córdoba, la presencia de la iglesia, ¿no es cierto?, y de los sectores católicos. De manera que, bueno, que esa diversidad ideológica, diríamos, ¿no es cierto?, se trasunta en lo que fue la estructura de esas legislaturas y la producción de las constituciones, ¿no? Claro, y esto que mencionás de las diferencias cronológicas del peronismo también se puede ver con el surgimiento de las nuevas provincias. En 1951 se provincializan los territorios nacionales de Chaco y La Pampa, en 1953 pasa lo mismo con Misiones, y luego estas nuevas provincias arman sus propias constituciones provinciales con una convención constituyente.
Y acá es interesante porque en el caso de estas tres provincias, que es un poco lo que me dedico a estudiar, en estas provincias, yendo al apartado de educación y usando la tipología que vos usás por otro momento, podríamos decir que los tres casos son constituciones peronistas, porque van al pie de la letra con el artículo 37 de la Constitución Nacional. Esto puede deberse a que estamos en otro momento del peronismo, un momento donde ya la estructura partidaria y movimentista de hombres, mujeres y sindicato ya está totalmente armada y aceitada. Estamos con la Constitución de Chaco en el 51, la de La Pampa en el 52, la de Misiones en el 54, con lo cual es otro peronismo distinto al que vos viste para el momento del 49. Eso es lo interesante de tu propuesta, analizar los peronismos en sus distintas escalas temporales y espaciales. Es una propuesta muy interesante que, de nuevo, pone a discutir esa visión canónica sobre el peronismo y que lo hace mucho más interesante y rico para el análisis. Sí, 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 sin duda, lo que señalás del tema temporal es clave para pensar en el peronismo, ¿cierto? Sin duda que esta situación del 49 revela un clivaje dentro del peronismo, ¿no es cierto? A partir de esos años, en el caso particular de la educación, empieza toda una política más de centralización y más orientada ya a la definición de aspectos ideológicos del peronismo en el sentido de la formación de lo que algunos autores llaman como la formación de una nueva ciudadanía, ¿no es cierto? Y esto, bueno, que fundamentalmente la oposición a Perón y parte de la historiografía ha calificado como la peronización de la educación, ¿verdad? Este es un periodo, es un proceso, digamos, posterior a este que uno está analizando al ver el año 49, ¿no? Muy bueno, entonces como conclusión podríamos decir que tu investigación sobre un caso particular, que es la educación en las reformas constitucionales del 49, es una invitación más en general para analizar el peronismo en tres dinámicas novedosas, en sus elencos, en sus temporalidades y en sus espacialidades. Esa puede ser la conclusión Sí, de a qué nos invita tu sí, investigación. sí, sin duda, revisar posiblemente, tomo la educación como un componente potente, digamos, para el análisis en el sentido de verla como el reflejo de, de lo que cada, digamos, de lo que cada provincia pensaba para su futuro, pensando, ¿no es cierto?, que los lineamientos que se definen en educación están relacionados al futuro que se piensa como orientación, ¿no es cierto?, en cada una de las provincias. De modo tal que sí, creo que sería interesante ver otros aspectos, ¿verdad? De las políticas provinciales. No sé si estrictamente se podría ver en las constituciones, pero sí en las políticas provinciales, donde se vería esta diversidad de manifestaciones, ¿no es cierto?, en las cuales todas se incluyen dentro del peronismo, pero bueno, nos lleva a hablar de esto que llamaríamos los peronismos, ¿no? Los peronismos provinciales. Muchas gracias Jorge por darnos tus aportes en la investigación en esta segunda parte del podcast sobre el 29 Encuentro Académico Repensando el Peronismo en este aniversario 75 de la Constitución Nacional 49 y como hablamos hoy, el caso de las constituciones provinciales reformadas en 1949. Muchas gracias y seguimos charlando. Bueno, un gusto haber participado.